En la antigüedad era más común creer en la reencarnación, en la transmigración de las almas. Y en la escuela pitagórica pues tenían este conocimiento. Después de la muerte del individuo, el alma peregrinaba a través de todo, con el fin de reencarnar sucesivamente en otros cuerpos. Este es el fundamento de la palingenesia, denominada también metempsicosis o transmigración del alma. Por esta razón los pitagóricos no rechazaban ningún estilo de vida, puesto que el alma podía transitar por cualquiera de ellos. Pues sabemos que todos tenemos un destino, todos tenemos un propósito en la vida, y de acuerdo a nuestro estado kármico es como nacemos pues en tal o cual familia, en tal o cual posición económica, etc. Némesis. Es la naturaleza la que preside nuestro nacimiento, la que nos da un padre, una madre, hermanos, hermanas, relaciones, una posición en la tierra, un estado en la sociedad. Todo esto no depende de nosotros, todo esto es para el vulgo, es obra de azar. Pero para el filósofo pitagórico son las consecuencias de un orden anterior, severo, irresistible, llamado fortuna o necesidad. Fabre de Olivet. Pitágoras oponía esta naturaleza obligada, una naturaleza libre que actuando sobre las cosas forzadas como sobre una materia bruta las modifica y obtiene a voluntad resultados benéficos o nefastos. La necesidad y la potencia son, según Pitágoras, los móviles opuestos del mundo sublunar donde está relegado el hombre. Estos dos móviles obtienen su fuerza de una causa superior, que los antiguos llamaban némesis y que hoy llamamos providencia. Es la ley de la lucha por la vida, simbolizada por las funciones saturnianas y llamada en la ciencia de los astros parte de Saturno o némesis. Pues nuestro destino, nuestra vida, nosotros quizás la escogemos antes de nacer, pero ya en el momento de nacer, pues es la naturaleza la que nos da una familia, la que nos da una madre, un padre, hermanos, relaciones y todo lo que conlleva pues nuestro paso por esta vida, por este planeta. Y bueno, Pitágoras decía que había dos cosas, la necesidad y la potencia. La necesidad nacemos pues de acuerdo a nuestra situación kármica. Si por ejemplo tenemos una deuda, pues tenemos que venir a pagarla. Y es una oportunidad pues para nacer. Y la potencia viene siendo pues la voluntad. Entonces, pues nacemos por una necesidad, pero a través de la voluntad podemos hacer nuestro destino, nuestra vida. Podemos escoger ya lo que viene siendo pues de acuerdo a nuestras inclinaciones, de acuerdo a nuestros gustos. Y en la cuestión astrológica, analizando pues nuestra carta natal, pues siempre donde está Saturno es una parte pues difícil, porque siempre Saturno es el que viene a hacernos que paguemos pues todo lo que debemos pues en este plano. También nos da cosas interesantes, porque a través de Saturno y a través de Capricornio es donde nacen pues los grandes seres. Entonces es muy especial este estudio del estado de Saturno. Es el que nos
nos enseña, es el maestro del horóscopo, es el que nos aprendemos mucho a través de Saturno, a través de las pruebas, a través del sufrimiento, a través de las cuestiones difíciles, de los obstáculos, de lo que tenemos que superar en la vida. Y todo esto pues es lo que en la antigüedad le llamaban Némesis. Pues bien, Pitágoras nace en la isla de Samos, en Grecia, lo que actualmente pues, es el sur de Italia. Pitágoras, filósofo y matemático griego. Aunque su nombre se haya vinculado al teorema de Pitágoras y la escuela por él fundada, dio un importante impulso al desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia. La relevancia de Pitágoras alcanza también el ámbito de la historia de las ideas, su pensamiento, teñido todavía del misticismo y del esoterismo de las antiguas religiones mistéricas y orientales. Pues no cabe duda que Pitágoras fue un gran personaje porque es aceptado tanto a nivel científico por su aportación a la humanidad a través de las matemáticas. Es aceptado a nivel artístico por su aportación al arte, a la música y otras artes, por su expresión, por su aportación también a las artes. Y es reconocido en las escuelas iniciáticas o en las escuelas esotéricas, en los grupos masónicos, en la francmasonería. Por todos sus trabajos, es parte importante dentro de algunos ritos de la masonería. Utilizan pues el teorema de Pitágoras como algunos de sus estudios. Entonces pues su aportación a la humanidad fue muy amplia, y su aportación también en cuanto a las actividades iniciáticas y lo que en la antigüedad pues llamaban las religiones mistéricas y orientales. Mistéricas por los misterios, le nombraban pues los grandes misterios y los pequeños misterios. Y las religiones orientales por la filosofía, por el misticismo oriental de la India, de China, de Egipto y todos estos lugares y todas estas culturas. Bueno, al parecer fue hijo de Mesarco y su niñez pues la pasó en la isla de Samos, o su primera parte de su vida, y que abandonó posteriormente antes de la ejecución del tirano Polícrates en el año 522 a.C. Es posible que viajara entonces a Mileto para visitar luego Fenicia y Egipto, en este último país cuna del conocimiento esotérico. Pues en Egipto había escuelas, había cámaras, había colegios iniciáticos, colegios de sabiduría, y él con esa capacidad que tenía, y con ese entusiasmo y con esa inquietud que traía, pues era lógico que fuera a Egipto. Y también en ese tiempo en Mesopotamia, en Babilonia, había también escuelas, templos, lugares pues de iniciación, lugares de sabiduría, lugares de conocimiento. Entonces pues todos esos lugares fue donde aprendió pues las matemáticas, la música, el arte, los misterios, la geometría, la astronomía. Antiguamente pues estaba ligado, algunas ciencias pues estaban muy ligadas. Por ejemplo, en la astrología abarcaba lo que era la geometría, las matemáticas y la astronomía, entre otras cosas. También
estaba incluida la medicina dentro de la astrología. Era una ciencia como síntesis en esos tiempos. Pitágoras es el fundador de la escuela pitagórica. Se interesaba en medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas. La cosmología pues es el origen del universo y su desarrollo a través de los tiempos. Algunas fuentes dicen que Pitágoras marchó después a Babilonia con Cambises II para aprender ahí los conocimientos matemáticos, aritméticos y musicales de los sacerdotes, y matemáticos también. Se habla también de viajes a Delfos, Creta y Grecia antes de establecer por fin su famosa escuela en la ciudad de Crotona, una de las colonias que los griegos habían fundado 2 siglos antes en la Magna Grecia, el actual sur de Italia, donde gozó de considerable popularidad y poder. La comunidad pitagórica estuvo siempre rodeada de misterio. Parece que los discípulos debían esperar varios años antes de ser presentados al maestro y guardar siempre estricto secreto acerca de las enseñanzas recibidas. Pues en la antigüedad era muy común que en los colegios iniciáticos, en las escuelas esotéricas, donde había pues estudios de alta ciencia, siempre al candidato, a los neófitos, a las personas que querían ingresar a ellos, no entraban luego, tenían que esperarse durante un tiempo antes de poder ingresar a dichas escuelas, a dichas cámaras, a dichos colegios. Por lo delicado pues de los temas que veían de las ciencias, por el cuidado de las ciencias. Antes había mucho celo pues en cuidar de la ciencia, y antiguamente pues no se podía hablar comúnmente pues a la población de estas cosas, era más preservados. Entonces pues tenían que esperar 1 año, 2 años, 5 años, a veces hasta más años. Y pues muchos se desesperaban y se iban. Algunos, los que perseveraban, pues eran los que lograban alcanzar altos niveles de conocimiento y de sabiduría. Y también las mujeres eran aceptadas dentro de la hermandad de los pitagóricos. Y parece ser que la más famosa de sus adheridas fue Teano, que es muy probable que fue la esposa de Pitágoras. Su filosofía. Externamente el pitagorismo más parece una religión mistérica como el orfismo, que una escuela filosófica. En tal sentido fue un estilo de vida inspirado en un ideal ascético y basado en la comunidad de bienes, cuyo principal objetivo era la purificación ritual de sus miembros. Pues ese concepto lo tiene desde el punto de vista de la ciencia actual, porque no es la filosofía de Pitágoras como la filosofía que conocemos en la actualidad, sino que su conocimiento está más inspirado pues en la música, en los números, en las matemáticas, en los misterios, en el misticismo. Y bueno, pues la ciencia lo quiere ver despojado de todo esto. Entonces, en ese sentido, pues dicen que más bien era un movimiento, una hermandad religiosa y mística, pero porque se desconoce realmente cómo era la escuela pitagórica. Y una hermandad, una escuela pitagórica, una escuela de ciencias en la antigüedad, pues era muy diferente como en la actualidad. Pues actualmente las universidades del presente, que vienen siendo pues lo que eran las universidades del pasado, pues está despojada de toda la parte de la esencia de la ciencia, ¿no? Porque es más objetiva, más positiva,
y le quitan pues la parte filosófica, la parte mística, la parte subjetiva de las cosas, de las ciencias. Entonces antiguamente no, antiguamente era la ciencia la veían desde el punto de vista esotérico y desde el punto de vista exotérico. Por ejemplo, en la astronomía, estudiaban la astronomía junto con la astrología. Actualmente pues no aceptan la astrología. La química la estudiaban junto con la alquimia. La alquimia pues era la parte dinámica, la parte filosófica, la parte fisiológica pues de la química. La física está despojada de la magia. Y la magia igual pues era la parte subjetiva, la parte oculta, la parte esotérica de la física. Entonces en ese sentido pues no se comprende muy bien la filosofía de Pitágoras y la filosofía de los pitagóricos. Entonces en el ámbito científico pues nada más toman a Pitágoras o lo ven como el que aportó una base matemática, pues un conocimiento matemático, pero no como por todo su trabajo que él hizo como un iniciado. Sin embargo, tal purificación, y esta es su principal singularidad respecto a los cultos mistéricos, se llevaba a cabo a través del cultivo de un saber en el que la música y las matemáticas desempeñaban un papel importante. El saber era muy importante en ese tiempo en aquellas escuelas, universidades y entre los pitagóricos. Y algunos pues se enfocaban más a la cuestión filosófica, como se conoce actualmente, con los elementos, con el conocimiento del universo, de las cosas, del ser. Y en la escuela pitagórica se enfocaban más a la música y a las matemáticas, principalmente. El camino hacia ese saber era la filosofía, término que según la tradición Pitágoras fue el primero en emplear en su sentido literal de amor a la filosofía, amor a la sabiduría. Cuando el tirano Leontes le preguntó si era un sabio, Pitágoras le respondió cortésmente que era un filósofo, es decir, un amante del saber. Pues sabemos que la palabra filosofía, filo significa amor y sofía sabiduría. El amor a la sabiduría. Y Pitágoras fue el primero que acuñó este término. Enseñaba a conocer el mundo como armonía. En virtud de esta, el universo era un cosmos, es decir, un conjunto ordenado en el que los cuerpos celestes guardaban una disposición armónica, que hacía que sus distancias estuvieran entre sí en proporciones similares a las correspondientes a los intervalos de la octava musical. Las esferas celestes al girar producían la llamada música de las esferas, inaudible al oído humano por ser permanente y perpetuo. El universo lo conocemos como cosmos, y cosmos su significado es orden. Y cuando no hay un orden, pues hay un desorden. Al principio de la creación se dice pues que en el mundo reinaba el caos, el desorden, hasta que poco a poco los planetas, los cuerpos celestes se fueron ordenando hasta lograr pues un orden en la naturaleza. Y es cuando se da la vida, es cuando se ordena todas las cosas. Entonces, en astronomía pues se ve cómo hay ese orden en toda la naturaleza, pues, y en música, que antiguamente estaba basado mucho en el estudio de los astros,
porque en la escuela pitagórica tomaban el universo como un macrocosmos o como un macrouniverso, y al hombre lo tomaban como un microcosmos o un microuniverso. Entonces, la música la relacionaban mucho con los astros. Y a través de ese orden de los astros en el universo, pues es como tomaban en cuenta para ver las relaciones también en este arte, en el arte musical. Nuestro oído capta nada más un rango de decibeles y no podemos, por lógica, escuchar el sonido de los cuerpos celestes. Pero dicen pues que los cuerpos tienen un sonido, una nota musical, van generando pues con su movimiento sonidos, y esos sonidos pues no los podemos escuchar. Pero la naturaleza es muy sabia, entonces nos aporta a través de los descubrimientos del ser humano, de los hombres, de los pitagóricos, los instrumentos musicales. Y en la actualidad vemos infinidad de instrumentos musicales, y cada instrumento musical puede tocar principalmente 7 notas, y esas 7 notas se relacionan con los planetas. Cada planeta pues tiene su nota musical. Cada planeta emite un tipo de vibración, y esa vibración expresa un color, expresa una nota, expresa una letra, una palabra. Y eso los pitagóricos lo sabían. Entonces, a través de los instrumentos musicales podemos tomar cualquier instrumento: la flauta, el violín, la guitarra, el piano, el órgano, el arpa, etc. Entonces podemos escuchar las notas musicales y podemos relacionar pues con el sonido, con la expresión de los cuerpos planetarios. Y también los 12 tonos principales se asemejan a los 12 signos del zodiaco, a los 12 sonidos del zodiaco o sonidos zodiacales. Porque de las 7 primeras notas están relacionadas tanto con un planeta como con un signo. Conocer la armonía es conocer lo eterno. Conocer lo eterno es ser iluminado. Tao Te Ching. Entonces, la importante de la armonía en todas las cosas. Una de los atributos de la divinidad es armonía y belleza. Por eso, en la cultura griega era muy importante tanto la armonía como la belleza. Y la expresaban tanto en la música como en la pintura y en su estilo de vida, en los grandes seres principalmente. En un sentido sensible, la armonía era musical, pero su naturaleza inteligible era de tipo numérico, y si todo era armonía, el número resultaba ser la clave de todas las cosas. Para poder interpretar, para poder manejar los tonos, los tiempos, era básico el sistema numérico, y a través de los números hacían un gran trabajo, una gran interpretación de los tiempos, de las armonías, y bueno, eso lo expresaban a través de la música. Y actualmente pues los músicos pues saben lo importante pues son los tiempos, las armonías en música, para crear sinfonías, para crear canciones, para crear todo lo que se necesita en el ámbito musical. Es una creatividad
muy interesante dentro de las bellas artes en la música. Mientras casi todos sus predecesores y coetáneos buscaban el arjé o principio constitutivo de las cosas en sustancias físicas, el agua, el aire, el fuego, la tierra, los pitagóricos vieron tal principio en el número. Las leyes y proporciones numéricas rigen los fenómenos naturales, revelando el orden y la armonía que impera en el cosmos. Solo con el descubrimiento de tales leyes y proporciones llegamos a un conocimiento exacto y verdadero de las cosas. Los filósofos antiguos estaban más enfocados en los elementos de la naturaleza. Y los pitagóricos se enfocaban siempre más en el número, sus leyes, y en la música, en la armonía pues que había entre los astros y que debía tener en la música. Porque los astros es el movimiento planetario, el movimiento de la naturaleza, el lenguaje de la naturaleza, la expresión del universo. Y la música también, pero la música es interpretada a través del ser humano, a través del hombre. Entonces, conociendo la expresión de la naturaleza, se puede expresar muchas obras musicales muy interesantes, como lo que conocemos actualmente gracias a los grandes músicos del pasado y del presente, como fue Beethoven, Mozart, y Chopin y todos los que conocemos. La voluntad unitaria de la doctrina pitagórica quedaba plasmada en la relación que establecía entre el orden cósmico y el moral. Para los pitagóricos el hombre era también un verdadero microcosmos en el que el alma aparecía como la armonía del cuerpo. En este sentido entendían que la medicina tenía la función de restablecer la armonía del individuo cuando ésta se viera perturbada. Y siendo la música instrumento por excelencia para la purificación del alma, la consideraban por lo mismo como una medicina para el cuerpo. En la antigüedad, la medicina era parte de la astrología, lo que hoy manejamos más como cosmobiología, de acuerdo pues al nombre más propio para ella, pero antiguamente pues la hemos conocido siempre con el nombre de astrología. Y en la astrología no manejaban pues junto con la astrología la astronomía y las matemáticas. Los personajes de la antigüedad, los científicos, los profesionistas, los seres del pasado, los matemáticos normalmente eran astrólogos y también eran astrónomos. Y también estudiaban medicina porque cada planeta, cada signo tiene relación con una parte del cuerpo. Y también cada planeta en su parte más interna, en su parte astral, tiene relación con los chakras. Y antes conocían la parte física, la parte emocional o astral y la parte mental. Entonces en la parte física pues cada planeta, cada signo se relaciona con un órgano y con una función del cuerpo. Por ejemplo, el sol rige el ojo derecho, la luna el ojo izquierdo. El sol rige el lado derecho del cuerpo, la luna rige el lado izquierdo del cuerpo. Y en la cuestión del alma, la cuestión astral, pues los chakras están relacionados pues con un planeta. Cada chakra tiene relación con un planeta. Y cada chakra pues está relacionado en su parte física con una glándula de secreción interna. Entonces, todas estas funciones lo conocían pues los pitagóricos
Y Aristóteles, a través de los pitagóricos, pues fue que dijo que el universo era un macrocosmos y que el ser humano, el hombre, era un microcosmos. Entre los pitagóricos manejaban pues la curación, la medicina, pues la purificación del alma y la limpieza del alma. Y todo esto pues a través de esos conocimientos que tenían en la antigüedad, en la escuela pitagórica. La disciplina predicada por Pitágoras implicaba toda una serie de normas higiénicas basadas en reglas, como la prohibición de consumir animales. Se dice que el propio Pitágoras declaró ser hijo de Hermes y que sus discípulos lo consideraban una encarnación de Apolo. La creencia en la inmortalidad del alma implicaba la concepción del alma como ente racional, inmortal, aprisionado en el cuerpo y responsable de sus actos, de forma que de su conducta en la vida dependería el ser en el que se reencarnaría tras la muerte del cuerpo. Cuando un personaje elevado reencarna, pues siempre traen una misión especial para los seres humanos, para la población, para las culturas. Y en este caso, pues Hermes aquí habla sobre un personaje del antiguo Egipto. Hermes en el antiguo Egipto fue el dios Tot. El dios Tot fue el que les trajo la sabiduría a los egipcios. Y Apolo fue el representante del sol y el que trajo la música pues a este mundo, o el que impulsó, o el que tenía relación pues con la música. Apolo lo conocemos pues con un arpa en la mano. Y fue dentro de la mitología griega, fue un gran personaje. Posteriormente pues ya la mitología pues los convierte en dioses. Y algunos de ellos, estos personajes pueden ser, como son un misterio, pueden ser una escuela, una filosofía, un colegio, un grupo de iniciados, un grupo de sacerdotes, un grupo de grandes seres. Entonces, pudieron ser personajes físicamente, pero también puede ser una representación pues de estos grupos. Entonces, en estas escuelas, en estos colegios, para poder ingresar, tenían que llevar una alimentación sin carnes, por la purificación del cuerpo y del alma, porque la alimentación, a través de una alimentación carnívora, pues la mente no está preparada para recibir esos conocimientos, esas enseñanzas. Y también porque a través de las vibraciones animales pues se contagia el ser humano, entonces actuamos o se actúa más con los impulsos, con las pasiones, y entonces pues había que tener más control del ser, de la persona, porque también manejaban lo que era el control de sí mismo, así como muchas escuelas y colegios griegos. La música de las esferas. A través de Platón, diversas concepciones pitagóricas se convertirían en temas recurrentes o polémicos de la filosofía occidental. Todavía en el siglo XVII, un astrónomo tan insigne como Kepler, a quien se debe el descubrimiento de las órbitas elípticas de los planetas, seguía creyendo en la música de las esferas. Otros conceptos suyos, como los de armonía y proporción, quedarían incorporados a la música y a las artes. Pitágoras ha sido visto también como el
precursor de una aspiración que tendría grandísimo efecto o predicamento a partir de la revolución científica de Galileo, la formulación matemática del conocimiento. Esta visión desde la parte científica, de la parte como de las personas que no entendían la misión de este personaje de Pitágoras y de esta escuela, pues la veían pues como algo religioso, como algo místico y no como algo científico, aunque haya aportado pues las matemáticas y su aportación a la música y las artes. Entonces es necesario hacer conciencia y tener esa visión para entender pues la importancia de estas escuelas, de estos colegios de la antigüedad. Y Kepler todavía existió pues cuando todavía pues había muchos conocimientos sobre la cuestión astral de las órbitas, sobre la armonía, sobre la relación con la astrología. Entonces, muchos científicos, muchos matemáticos y muchos astrólogos de la antigüedad sabían y conocían el movimiento heliocéntrico. Se dicen que no lo conocían, pero en realidad ya lo conocían. Era un conocimiento que lo manejaban pues dentro de estos círculos, de estas escuelas, de estos colegios. Pero todas estas cosas y muchas más, pues es lo que no podían decir, es lo que estaba dentro del callar. Entonces, pues se sabe que el átomo ya era conocido anteriormente. Entonces, el movimiento geocéntrico pues lo utilizaban pues para el conocimiento del ser humano, lo utilizaban para levantar la carta natal en ese tiempo para el conocimiento de sí mismo. Y no como que eran ignorantes, como que no conocían, pero realmente sí conocían el movimiento helocéntrico, el Sol como centro del sistema solar planetario. El orfismo es una corriente estética relacionada con el movimiento abstracto. Este movimiento ha tenido una corta duración desde el 1911 al 1914. Hay un movimiento estético, un movimiento artístico en la actualidad que le pusieron orfismo, que no es el mismo del orfismo de la antigüedad. El orfismo de la antigüedad nos habla aquí de la obra destruida de Orfeo que fue reconstruida por Pitágoras, renovador de Orfeo. Orfismo, 1000 años antes de Cristo. Orfeo fue otro personaje también que se le asemeja, que se le relaciona con Apolo, porque también él manejaba lo que era la música. Entonces Pitágoras se inspiró mucho en Orfeo, tanto por su música, por el conocimiento musical, como por los conocimientos en los misterios, en los misterios menores y en los misterios mayores. Por su misticismo, por su hermandad, por sus tipos de cultura. Y en la religión griega antigua era una religión del Estado. El Orfeo era muy conocido, era muy representativo de la cultura griega. Y dentro de la mitología, pues conocemos a Orfeo. Y hay una historia pues de este personaje. Ritos mistéricos son secretos accesibles solo para los que se inician.
Misterios de Eleusis. Pues dicen que los misterios son misterios hasta que dejan de serlo. Mientras no conozca uno el misterio, siguen siendo un misterio. Una serie de dioses viven en el Olimpo, dioses inmortales y hombres mortales. Tenían carácter soteriológico, eran un vehículo para lograr la salvación. Pues dentro de la cultura griega conocemos pues toda la mitología, todos los seres del panteón griego, los dioses que vivían en el Olimpo, los hombres mortales que se convierten en héroes y los héroes que se convierten en dioses, y es toda una historia. Entonces, mitológicamente no lo podemos entender históricamente porque su narración, las leyendas y todo esto es como muy subjetiva, porque tiene que ver más con la parte psicológica, con el desarrollo del ser humano. Es más bien interpretativa en la cuestión psicológica. Los dioses, los héroes, todos tienen que ver con el desarrollo del alma, del trabajo, del proceso, de las experiencias del alma. Los dioses y los héroes son imágenes arquetípicas. Y una imagen arquetípica es algo que es una función interna del ser humano y son las experiencias que vamos viviendo cada día, cada semana, a través del tiempo, a través del pasado, del presente. Son lo que tenemos que hacer, nuestra misión en la tierra, nuestras actividades cotidianas. Y todo esto tiene que ver pues con la mitología griega. En la religión cristiana pues se menciona mucho de la salvación y la salvación de salvar las almas y todo eso. Entonces, pero ¿de qué se salvan las almas? ¿De qué se salvan las personas? Pues se salvan de la ignorancia, de las pasiones, como lo que le nombran los pecados capitales, ¿no? Que viene siendo en psicología le mencionan pues las sombras o la parte oscura, la parte negativa de las personas, el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, la venganza, la envidia, todas esas que tenemos que liberarnos pues. Y al liberarnos de todo eso es como logramos la salvación, o sea, es como menciona, volvernos un hombre nuevo, un hombre libre, liberado. El liberarse pues es librarse de todo esto y es a la vez salvarse de todas estas cuestiones. Y pues la ignorancia es algo que nos lleva a cometer muchos errores en la vida, lo que antiguamente le llamaban pues los pecados. El mito de Orfeo, el mito de un cantor maravilloso. Orfeo participó en la expedición de los argonautas. Dentro de la mitología griega hay un viaje que hacen los argonautas donde van a recuperar el vellocino de oro y escogen muchos personajes con diferentes capacidades para ir a liberar el vellocino de oro. Entonces todo esto hay que entenderlo a nivel mitológico y a nivel astrológico. Por ejemplo, el vellocino de oro nos está hablando de la era de Aries. Y el viaje de los argonautas también nos está hablando en un sentido mitológico. Orfeo da fuerza a los navegantes, vence el canto de las sirenas. A través del poder de la música es como fortalece a los navegantes, por eso se dice que la música es muy importante, es terapéutica. Cuando estamos tristes nos cambia nuestro estado de ánimo. Una música alegre nos alegra, nos invita a bailar, a movernos.
Y es muy importante que se utilice pues la música siempre en la medicina, porque inclusive hasta las plantas se ponen verdes, se ponen bonitas con la fuerza de la música. Entonces, esta es la fuerza que Orfeo simbólicamente pues le da a los navegantes. Dice, vence el canto de las sirenas. Pues el canto de las sirenas era un decir de, de esta historia, de esta mitología. Cuando caemos en un encantamiento de las cosas, ¿no? Cuando adolecemos de algo y cuando tenemos debilidad hacia ciertas cosas. Entonces, mientras no fortalecemos nuestro cuerpo, nuestro ser, pues somos débiles ante este canto de las sirenas. Entonces es necesario comprendernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos y vencernos a nosotros mismos. Dicen que el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros. Entonces es el no caer en ese encantamiento, en esa debilidad, en esas pasiones. Por ejemplo, cuando la gente invita a los jóvenes pues que a probar la droga y a invitarlos pues a algún vicio, a algún centro pues prohibido, algún lugar prohibido y cosas así. Pues cuando caen los chicos, pues es cuando caen pues en el canto de las sirenas. Pero cuando hay esa fortaleza, esa educación, ese convencimiento pues de lo que es lo apropiado, lo recto, el sentido de la moral, pues no muy fácilmente caen en el canto de las sirenas. Entonces así también todos los seres humanos, todos nosotros, el canto de las sirenas está en muchas partes. Solamente hay que reconocerlo porque inclusive a veces no sabemos reconocerlos y caemos ante este encantamiento. Orfeo es hijo de una diosa y de un padre mortal, un tracio. El mensaje de Orfeo, el mito de Dionisio, los titanes y sus consecuencias. Metempsicosis, transmigración de las almas. Pues en mitología, pues un dios, los dioses, los héroes, son, dentro de la tradición iniciática, son iniciados. Y los mortales son, como le nombran comúnmente las personas profanas, que en la antigüedad le nombraban pues los paganos o los gentiles, como en el caso pues de Pablo, que dicen pues que es el apóstol de los gentiles. Entonces en ese sentido los mortales pues eran dentro de la mitología se puede interpretar pues como los profanos, ¿no? Y los dioses y los héroes pues son como los iniciados, los dioses, los altos iniciados, y los héroes, pues los iniciados en la palabra pues con la I que inicia pues mayúscula y las demás letras minúscula. Y los grandes iniciados son la palabra iniciados todas mayúsculas. Los titanes también eran personas de gran capacidad, de gran poder, de gran sentido moral. Y bueno, en mitología pues los nombran como unos seres, como unos titanes, pero realmente pues eran personas, eran seres, grandes seres del pasado. Pitágoras se aproxima a los sacerdotes patriarcales. Conocemos los patriarcas del pasado: Abraham, Isaac, Jacob, que posteriormente fue Israel, Moisés, etc. Y Pitágoras también es un gran personaje, es como un patriarca. Esotéricamente no se le conoce como sacerdote, pero esotéricamente sí, porque como mencionábamos, Pitágoras
pues fue un gurú con los conocimientos que tenía, con la vida que tenía, con la disciplina, con el estilo de vida, todo eso, pues era un gurú. Y, y su nombre ahí lo dice, pues, Goras, gurú. Entonces, tenía su función, pero su función no era como los patriarcas de la antigüedad, sino su función era más bien científica, más bien en el ramo de las matemáticas y de la música. Platón continuó la obra de Pitágoras. Los versos dorados escritos por Lisis Dionisio en el siglo V a.C. formulan el esoterismo de los pitagóricos, pues eran las reglas de la comunidad, de la hermandad, del colegio pitagórico. Se basaban en las reglas, pues, en los conocimientos y en los versos dorados. Pitágoras protege la obra de Orfeo sobre el paganismo. Desde el punto de vista del cristianismo, el paganismo, pues, era las gentes paganas, la veían, pues, como algo no propio. O sea, el adorar en ese tiempo, el creer en ese tiempo en los dioses paganos, que dentro de la mitología griega pues eran los dioses griegos, pero cuando se ignora pues el conocimiento, la función de los paganos, pero en ese tiempo también el paganismo venía siendo como la gente del vulgo, del pueblo, pues del que no sabía nada, pues que no estaba iniciada, que no tenía conocimiento, que era una gente ignorante. Entonces dentro del pueblo, dentro de la gente, pues había gentes muy ignorantes que causaban daño, ¿no? Entonces, pues como actualmente que todas las gentes que destruyen las bibliotecas, que destruyen las obras de arte, todo eso, entonces de eso precisamente es lo que menciona pues que Pitágoras protege la obra de Orfeo. Y la obra de Orfeo pues era la tradición iniciática o la tradición oculta o la tradición secreta, la tradición de lo que venía desde muy antiguo, desde tiempos pasados, desde tiempos de incluso conocimiento y lo que le nombraban ellos la sabiduría, incluso desde antes del diluvio, donde Moisés y otros seres como los caldeos, como los druidas, pues trataron de proteger, de cuidar, de salvaguardar todos esos conocimientos, toda esa sabiduría. Entonces, para que no corriera riesgo, pues, es por eso que lo protegían muy celosamente, todos esos conocimientos, toda esa sabiduría. Pues parte de los versos dorados lo vemos pues en este escrito, dice: a los dioses inmortales como manda la ley, hónralos y respeta el juramento. Luego a los hombres héroes y a los demones o daemons subterráneos, venéralos, cumpliendo las tradiciones, y honra a los padres y a los familiares más próximos. De los otros haz tu amigo el que sea el mejor, pronuncia palabras suaves y haz acciones útiles. No odies al que es tu amigo por causa de un pequeño error mientras puedas, pues la capacidad mora cerca de la necesidad. Domina tus costumbres, lo primero, el vientre, el sueño, la lujuria, la cólera. Nunca hagas cosas vergonzosas, ni con otros ni por tu cuenta, pues has de avergonzarte sobre todo ante ti mismo. Pues son lecciones, son reglas que llevaban pues en la antigüedad en esos colegios, y eso es para elevar el estado moral de los miembros. Qué bueno fuera que actualmente pues se inculcara a los jóvenes en las universidades actuales, porque
en la actualidad pues se ha degenerado mucho y no se educa con valores morales o con virtudes. Es muy importante el, el que las escuelas pues se eduque con valores, con ética. La, la materia de la ética es muy importante dentro de las universidades. Entonces, bueno, pues es parte de lo que las antiguas universidades y la escuela pitagórica, los colegios pitagóricos, las escuelas iniciáticas de la antigüedad es lo que llevaban pues como reglas.